Hola, ¿y qué tal? Y bienvenidos nuevamente a otro episodio del viaje, tratando de dialogar un poco sobre la lección de escuela sabática, dando algunos comentarios e ideas para poder dialogarlo con nuestros hermanos en la iglesia cada sábado. Miguel, un gusto saludarte y qué bueno reencontrarnos con este espacio en donde estamos llegando ahora finalmente a la lección 14. De una forma especial concluye el trimestre. Desde luego, desafiante porque pues es literalmente un repaso de todo el trimestre, pero queremos compartir con nuestros amigos una serie de ideas de cómo abordar para no ir día por día haciendo un repaso de todo lo que ya se vio, sino poderlo agrupar desde una perspectiva con los puntos de la forma en cómo los manejamos y que les pueden servir como pauta, como bosquejo para establecer el diálogo durante la lección de escuela sabática el día del sábado que se pueda tener este espacio, ¿no? Así que, Miguel, iniciemos con una oración. Te invito para que nos conduzcas en ella. Oremos. Nuestro Padre Celestial, al momento de abrir tu palabra y poder dialogar, pedimos que tú seas quien nos dirija, que nos ayudes a recordar las grandes lecciones que hemos tenido este trimestre y nos puedas seguir conduciendo para aplicarlas día con día a través de nuestra vida. En tu nombre Amén. merecemos. Amén. Amén. Como bien decías, es un repaso de todo lo que ya se vino hablando. Entonces, cuando estamos dialogando un poco antes, decíamos, bueno, ¿qué podemos decir que ya nos hayamos dicho en este espacio que tenemos? Así que hay 4 puntos con menos de 30 minutos, como lo hacemos normalmente, para poder utilizarlos para el momento de compartir. Pues déjenme les digo que el sábado pasado yo utilicé los 4 puntos que usamos aquí y fueron de mucha ayuda al momento de dar el repaso de la lección. Así que ojalá puedan ser de la misma utilidad para ustedes. Y vamos a dar inicio con el primero. ¿Te parece? Adelante. Tenemos alabanza y júbilo. Y, dale tú, empieza tú. Sí, es importante, me parece, arrancar de esta forma porque nos permite nuevamente tener el contexto general de la carta de una forma interesante, Miguel. Cuando uno mira las cartas de Pablo, son abordadas o enviadas porque atienden alguna necesidad particular. Viene a mi mente, por ejemplo, cuando se escribe Corinto, las epístolas a los Corintios, tenemos la primera y la segunda carta, y ahí hay algunos asuntos específicos a abordar que van desde idolatría, van a inmoralidad, van a asuntos familiares específicos. Si uno ve Tesalonicenses también cada carta responde a una necesidad, los problemas de la inminencia del retorno de Cristo y la clarificación acerca de que antes debe venir el hombre de pecado, etcétera. Pero cuando llegamos a Efesios no tiene ese toque, es una carta más general en este proceso y entonces establece cuál debe ser la actitud del cristiano en este sentido, Miguel. Y como bien dices, el autor también nos menciona que hay que poder aprender a ser fieles cuando no hay problemas para que cuando ellos lleguen sea algo natural que prosiga. Y esto lo vemos en el capítulo tanto 1 como 3. En el capítulo 1, versículos 3 al 23, se ve esta oración que está llevándose a cabo. Y en el capítulo 3, versículos 14 al 21, vemos también esta otra oración que se pone, porque es una oración sí de llamado al pueblo de los efesios para obrar, pero también es de alabanza al Señor. Y es un recordatorio, todo lo que el Señor ha hecho, es un recordatorio dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos aceptó nos hizo aceptos en el amado. Entonces, es este constante sentir de alabar al Señor por todo lo que ha hecho. Y vemos como en otros libros de la Biblia, como en Isaías, en Jeremías, esto es un punto que mismo Dios le dice a los profetas para que se lo hagan saber al pueblo, decirles, recuerden todo lo bueno que ha sucedido. ¿En qué momento se fueron? Bueno, aquí le está diciendo Pablo, recuerden el hermoso regalo que tenemos Claro. y alabemos al Señor. Y este asunto de la alabanza regularmente lo vamos a observar agrupado o resumido el mensaje en una palabra que incluso hoy en día todavía utilizamos, que es doxología, es decir, una palabra de gloria a aquel que la merece. Eso sería el significado literal de esto. Doxologías que encontramos en el Apocalipsis, doxologías que encontramos en otros libros de la Biblia y que aquí de una forma muy interesante va entretejiéndose los temas en la epístola a los Efesios con el propósito de dar alabanza y dar júbilo a Dios, quien
a través de Cristo va haciendo una serie de pasos y procesos para otorgarnos la salvación. Y este contexto, Miguel, creo que nos pone muy bien el trasfondo, el marco para lo que son los siguientes puntos que habremos de abordar, que tienen que ver ya propiamente con cuáles son las acciones de Dios que producen en nuestra vida este alabanza y este júbilo. Y una cosa buena porque podría hacerse antes, al momento de tocar la pregunta de la alabanza y explicar todo cómo es que hay que venir con un corazón de alabanza al Señor, puede ser entonar con su escuela sabática, escoja un himno de alabanza especial que deje para que pueda tocar los siguientes puntos y con ese deje el corazón preparado para entonces hablar sobre el punto número 2, Dios actuando a través de su Hijo. Vemos aquí en la siguiente, desde el capítulo 1, versículo 1 al 3:21, cómo es de que todo esto habla acerca de Dios actuando de manera especial a través de Jesús para un propósito. ¿Cuál es ese propósito, pastor? Bueno, vamos observando, Miguel, desde el versículo 3, cómo empieza a decir, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces comienza a mostrar cómo Dios lleva a cabo un plan, cómo nos hace partícipes de ese plan y cómo nos va tomando y llevando de la mano a través de Cristo. Y Cristo se convierte en este agente mediador entre la creación y la deidad. Y muchas veces, incluso cuando lo abordo en clase con mis estudiantes en la escuela de teología, Miguel, vamos abordando y desarrollando clase por clase para ver cómo Cristo es este mediador entre la trascendencia divina, es decir, la grandeza de Dios, lo inaccesible de Dios, y cómo a través del Hijo se implementa un plan para que las criaturas, tanto antes de la caída como después de la caída, puedan tener esta relación con Dios a través de él. Por lo tanto, la implementación del plan es a través de Cristo y es en Cristo que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Y esto es un motivo de alabanza, y recuerden tener este concepto de alabanza constantemente. Es un motivo de alabanza porque habiendo ya hecho Dios un pacto con el pueblo de Israel, con la humanidad y decirles, son mi pueblo, y habiendo quebrado esas promesas, utiliza al Hijo para entonces darnos identidad nuevamente y hacer que ese pacto continúe ahora en nosotros como iglesia para poder establecer esa relación constante con él y ya no ser esclavos del pecado, sino ahora ser llamados sus hijos, ser Exacto. familia con él, como lo vimos ya en las lecciones pasadas. Que justamente cuando uno va analizando, va diciendo, en su amor nos predestinó por medio de Jesucristo, versículo 5, y luego el versículo 6, en el cual nos hizo aceptos en el amado, versículo 7, en él, es decir, en Cristo tenemos redención por su sangre, y luego el versículo 9 dice, para reunir al final todas las cosas en Cristo, es decir, es una obra que el Hijo va realizando a través de este plan eterno de Dios y que es esta implementación. Y Miguel, esa reconexión, como tú lo dices, nos emancipa, nos libera, nos completamente deja detrás aquellos elementos de esclavitud carnal, pecaminosa y propias de este mundo de tinieblas, bajo el príncipe de las tinieblas, que es como se le llama a lo largo de la Biblia, y cómo Efesios vuelve a retomar este asunto para decirnos que en Cristo estamos seguros, protegidos, hay provisión, hay redención, y es a través del Hijo que vamos haciendo no solamente nosotros, sino a los nuestros partícipes de ese proceso. Y esta palabra que financiaste al final, partícipes. Y esta es el punto número 3, pero que abarca mayor cantidad de partes porque es lo que el trimestre se ha ido basando mucho y es por eso que se titula Partícipes con Jesús. Vemos aquí que pone Pablo la historia de Jesús, su vida, muerte, resurrección y el proceso de redención que está sucediendo, pero como bien mencionas, nos pone como partícipes de ello y nos ayuda entonces a ver la vida de una manera diferente. Y parece que desde el versículo, y aquí tengo anotado, desde el capítulo 2, versículo 10 y capítulo 3, versículo 14 al 21, vemos un tipo biografía de la vida de Jesús. Y quiero mencionar aquí,
esta manera en la que Pablo explicaba era lo que hacía que su mensaje fuera tan ferviente, porque hacía que todas las personas no judías pudieran entonces escuchar este mensaje y aceptarlo al ver que había un Dios que había dado todo por ellos y dejar el asunto politeísta de tantos dioses que habían, que tenías que apaciguar a cada uno para darles diferentes cosas. Era uno que lo había dado todo por ti. Era un mensaje de mucho poder y digno para ser alabado. Es esta sección, me parece, Miguel, tanto la forma en cómo se plantearía el punto 2 y el punto 3 en el repaso para la clase. Yo les invitaría incluso a que puedan hacer un listado de aquellas cosas en las cuales ustedes han visto de manera palpable durante el trimestre que Jesús les ha hecho partícipes o en donde han podido ver las obras de Dios en su vida. Y es que cuando las enlistamos, Miguel, comenzamos a darnos cuenta, muchas veces vamos avanzando y damos por sentado que lo que sucede en nuestra vida es algo normal. Yo al menos te puedo decir, haciendo una mirada retrospectiva al trimestre, que estamos hablando que son los meses de julio, agosto y septiembre, hay un sinfín de bendiciones. Durante ese tiempo, 2 de tus hermanos estaban colportando en el centro de Los Ángeles, una zona particularmente como toda metrópoli peligrosa. Dios les guardó en ese espacio, particularmente también el mes de agosto. El segundo hijo nuestro, Ismael, tu hermano siguiente, se casó. Nosotros fuimos a su boda, participamos de todo ese proceso, circunstancias en las cuales vemos la providencia divina actuando y guardando. Y cuando comenzamos a enlistar cada una de las cosas de lo sucedido en estos 3 meses, uno dice, caray, Dios nos hace esta provisión por medio de Cristo, Cristo la se implementa y ahora nos hace partícipes de algo tan especial, porque andemos donde andemos, Miguel, no somos individuos sin esperanza, sin rumbo, sino que somos parte de una familia celestial porque Cristo nos hace partícipes de esa familia celestial. Y de forma particular resalto aquí lo de Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, que es esta sección de la que estamos hablando, ser partícipes en Jesús, porque dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, y aquí estamos cada uno de los que no tenemos sangre judía en nuestra familia, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión. Y luego dice, pero la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, versículo 12, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y entonces viene esta frase que incluso el doctor Félix Adid Cortés la utilizó como título de una semana de oración, pero ahora, y ese pero ahora, que también la lección de esta semana 14, aborda el pero, dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta cercanía con Cristo es una forma de decir, mira, estabas por allá perdido, sin rumbo, en oscuridad, desahuciado, pero no te debes enfocar en esa situación, sino en el ahora, para que veas que hoy estás en una condición completamente diferente porque Cristo te ha tomado. Y entonces empieza ese proceso, ¿no? Estabas muerto en Cristo, ahora resucitas con Cristo, Cristo asciende, Cristo te lleva contigo, Cristo es entronizado, Cristo te entroniza a su lado, y por eso dice que nos ha sentado junto a Él en los lugares celestiales. Y entonces es como tomar a un hijo del brazo y estarlo llevando a cualquier parte que yo voy, tú vas conmigo. Qué bonita manera de ponerlo. Y le agregaría esta parte. Mencionamos cómo es de que Pablo en esta sección lo marca como una biografía de Jesús. Pero lo hermoso de esto es que nosotros somos parte de esa biografía, porque somos partícipes de ella. Como dice, estamos a un lado de él, fue por nosotros. No es como estás leyendo la vida de algún personaje histórico, sino estás leyendo la vida de alguien que te quiere hacer parte de su vida. Entonces, es
son motivos de alabanza continua. Y volvemos al punto 1, es alabanza y júbilo, que nos darán fuerza para que cuando lleguen las tribulaciones, lleguen los momentos de dificultad, entonces podamos recordar que Jesús nos puso de su lado, nos sacó de ser, dice aquí versículo 19, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y esto es cosa que constantemente nos va llamando para entonces formar parte junto con Él de todo lo bueno, hermoso que pone. Y esa parte, Miguel, justamente la que acabas de leer, no quiero dejar de mencionar esto. Varios de los que están siguiendo esa transmisión seguramente en algún momento han viajado también fuera de su país. Cuando tú llegas a otro país, va a haber dos filas. Apenas aterrizas en el aeropuerto. La fila de los extranjeros y la fila de los nacionales. Y cuando llegas a esas filas, ves a los nacionales, pasan, sacan su pasaporte y es un pasaporte nacional y pasan sin problema. El extranjero no, el extranjero son unas filas porque tiene que pasar por la aduana. ¿A qué viene? ¿A dónde viene? ¿Cuál es el motivo de su visita? Deme la dirección al lugar en donde usted se va a hospedar. Recuerdo recientemente nosotros llegamos a un lugar y no traíamos a un país y no traíamos la dirección del lugar a donde íbamos, de donde íbamos a ir, únicamente traíamos el nombre de la persona y el propósito de la visita. Ahí te puedes quedar atorado, Miguel, 1 hora, 2 horas, 3 horas o más, porque eres un extranjero llegando a un lugar diferente. Cuando aquí dice, nosotros ya no somos extranjeros ni forasteros, sino miembros de la familia de Dios, es como, volviendo a utilizar el asunto, llegas a la aduana celestial e inmediatamente, no, él trae el pasaporte con el sello de la sangre de Cristo, él entra directo. Él no va a pasar por ningún filtro porque ya trae el pasaporte celestial y eso le da un cambio de estatus. Y cuando tú eres una persona nacional en aquel país, tú entras sin problema. Yo recuerdo que tú me has platicado cómo ya cuando traes ese pase especial, ahora que tú estás viviendo en Hong Kong particularmente, es entrar como local porque tienes esas características ya propias de eso, ¿no? Y mencionaba yo la semana pasada cómo es de que en la parte de la armadura de Dios estaba el cinturón y que del cinturón estaba colgado algo que les daba identidad a ellos. Y como mencionamos esto, bueno, me llama la atención cómo es de que la verdad de Cristo nos da identidad a nosotros. Y es algo que va poniendo desde que empieza la epístola a los Efesios hasta que termina. Esto es algo que va poniendo constantemente el recordatorio de que Dios y Jesús trabajaron en conjunto para hacernos parte de ellos, ¿no? Y es algo hermoso de pensar. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es viendo después de que con este continuo corazón de alabanza, Dios actuando a través de su Hijo para que seamos copartícipes con Jesús en todos estos procesos, se da una nueva realidad. Y podemos vivir algo diferente. Y gran parte de lo que se hemos dialogado durante este trimestre y lo que pueden recordar algunos diálogos ustedes con sus lecciones, con su grupo, es de que no puede ser el mismo. El ratero cambia su estilo de vida completamente y ahora da, y ayuda y aporta a la sociedad. La persona que hacía mal cambia. No, cuando verdaderamente Jesús entra a tu vida, tú no puedes ser el mismo. Cuando yo vivo regido por los parámetros que me da el permitir que Cristo esté en mí, cambia de 100 por 180 grados completamente cómo es que yo me comporto y da una nueva realidad completamente a mi vida. Sí, 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 esta nueva realidad implica no únicamente, bueno, ahora tengo estos privilegios y hasta ahí, también conlleva responsabilidades, conlleva la responsabilidad de llevar el nombre de la familia a la que ahora pertenecemos y poder vivir de acuerdo a los principios también de esta nueva familia que es la familia celestial. Efesios capítulo 3, versículo 6 dice, de tal forma que los gentiles ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Por lo tanto, el hecho de que seamos partícipes no es una participación únicamente de forma externa, sino
sino implica también ya una herencia conjunta. Somos coherederos de las bendiciones del Hijo, coherederos de la familia celestial y me llama mucho la atención cómo fuimos viendo a lo largo del trimestre, Miguel, porque hablaba de esta nueva realidad en el matrimonio, hablaba de esta nueva realidad entre padres e hijos, hablaba de esta nueva realidad incluso entre amos y esclavos, hablaba de esta nueva realidad en las relaciones dentro de la iglesia y hacia el prójimo, porque es en el contexto de eliminar la cultura de egoísmo y de sobresalir pisoteando a los demás. Y es en este contexto también en donde las relaciones en la pareja se dan diciendo, cuidado, aquí no hay de que quién es más o quién es menos, aquí no hay de que quién es el hombre o quién es la mujer. Aquí el hombre y la mujer son un mismo cuerpo y tú vas a cuidar del otro porque es carne de tu carne, hueso de tus huesos. Ese es el mensaje bíblico de la interacción entre pareja. Por lo tanto, yo no voy a agarrar y voy a lastimar a mi cuerpo, yo voy a cuidar a mi cuerpo. Y esta nueva realidad nos presenta una perspectiva y una dinámica en la interacción a nivel horizontal, es decir, el 1 y el 2 podemos hablar de estas acciones verticales que Dios lleva a cabo sobre la humanidad, pero ahora a nivel personal, ¿cómo la interacción horizontal, es decir, con nuestros semejantes, se modifica completamente porque nos hace partícipes de él y ahora es con el propósito de que todos seamos uno en Dios y uno todos en todos? Y me gusta de manera especial esto de que el cambio empieza de manera individual, pero esto rápidamente se transforma a un cambio congregacional, un cambio grupal, un cambio comunitario, porque al momento de mi vida ser transformada, puede ser que los demás no hayan experimentado ese cambio todavía, pero como yo ya lo experimenté, mi testimonio será algo que ayude a cambiar a los demás, y yo no tengo que esperar que los otros se comporten igual que yo al principio. Puede ser que hasta después, ni puede ser que Así nunca se es. comporten igual, pero eso no va a detener de que como yo ya fui transformado, yo me comunique y yo interactúe con mi comunidad de una manera diferente. Y lo mencioné en todos estos niveles que tú vas diciendo. Entonces, ¿a qué me lleva todo esto? Que al momento de aplicarlo a mi vida ahora en mi iglesia, ya si fui transformado de manera personal, entonces veré un revivimiento en mi iglesia también. Y lo digo en un paréntesis, el día de, no recuerdo si fue hoy o ayer, viendo diferentes personas a hablar sobre estos temas, uno decía, y dio una metáfora que creo que es conocida, que una persona fue a la iglesia y tenía su teléfono guardado. De repente suena el timbre del teléfono y el pastor para el sermón, la esposa lo regaña, el hermano de la banca de atrás, el anciano, el diácono lo llega y lo dice: por favor, guarde silencio", y la persona súper avergonzada. Esta persona al final del día va a un bar, se le cae un vaso, se rompe el vaso y ya está esperando el regaño. Cuando de repente se acerca el mesero y le dice: Está bien, todo, no se preocupe, no pasa, no es ningún problema". El conserje llega y limpia todo, y el bartender llega y le da una bebida cortesía y le dice: "No te preocupes, todos cometemos errores". Y lo pone diciendo: bueno, eso es lo que sucede cuando hay un cambio falso en la iglesia, que está buscando a que los demás se comporten a un cierto nivel, pero, no es la realidad, porque cuando verdaderamente hubo un cambio en mí, hay una nueva realidad, entonces, mi comportamiento con los demás es como el comportamiento que Jesús tuvo con los pecadores, uno de aceptación, uno de extender la mano y decir: "Te ayudo, vamos juntos, te invito a ser parte de esta familia y hacer algo, un espacio de bendición y bondad para todo aquel que llegue lastimado y herido". Sí. Entonces, es ese constante pensar y despertar en decir: "He sido transformado por Cristo, mi testimonio tiene que mostrarlo, mi vida tiene que mostrarlo", no en un constante tratar de falsificarlo, porque no se puede, sino el mostrar verdaderamente que Cristo hizo una transformación.
Y señalaste algo que quiero subrayar, Miguel. Muchas ocasiones nos llega a pasar que queremos juzgar a los demás y que los demás actúen de acuerdo a la forma en como nosotros creemos que deben actuarse. Y, y qué importante es el no querer imponer nuestro punto de vista, nuestra perspectiva sobre otros, ni juzgar a otros de acuerdo a lo que creemos que debe ser. Y esta es una lucha continua y diaria. San Pablo lo expresa así aquí en Efesios capítulo 4, del versículo 22 en adelante, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Y dice el 23, renovaos del espíritu, el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Caray, Miguel, la nueva realidad es decir, ok, esto viví antes, esto era antes, esto yo reconozco que eran circunstancias que en mi vida incorporé, pero Señor, permite que mi mente vaya siendo transformada conforme a tu espíritu y pule aquellas cosas que deben ser parte ahora del nuevo estatus que tú me has otorgado como parte de la familia celestial y poder colocar nuestras vidas así en las manos de Dios. Esto nos lleva a algunas preguntas que se pueden tener para estudiar, que se encuentran en el día viernes, que me gustaría leerlas para que ustedes puedan introducirlas. Aunque no nos salvamos por nuestras obras, aquí Pablo menciona la importancia de continuar actuando como personas que verdaderamente fuimos transformadas, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿cómo podemos incluir estas dos cosas con todo lo que ya hemos venido diciendo? La alabanza, Dios actuando a través de sus hijos, partícipes con Jesús. Bueno, no es enfocarnos tanto en el decir, si actúo así, si actúas así, entonces seré salvo. No, actúo así y actúo así porque ya fui transformado. Entonces, y decir, bueno, la última parte de la pregunta, ¿cuál es entonces el propósito de nuestras buenas obras? Y aquí puede guiar la conversación para que tenga este hilo y pueda entonces terminar con una alabanza. Así es. Y sería una muy linda forma de concluir este trimestre, Miguel, teniendo ese momento de alabanza conjunta a Dios y decirle gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros y en nuestras vidas. Miguel, de esta forma llegamos al final de la epístola a los Efesios y del trimestre y estamos ya preparados para la que sigue. Seguramente nuestros amigos están listos también con la lección del último año, escrita por Gary Cross, la misión, buscar y salvar lo que se ha perdido. Y desde luego, Miguel, aquí habremos de estar para juntos comentar también lo que tendremos en esta lección. Gracias por acompañarnos la semana en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.